Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Juan. Vamos a empezar acá, al capítulo 8, y vamos a leer 2 versículos inicialmente, los versículos 31 y 32 del Evangelio de Juan. De seguro vamos a recordar muchos estos pasajes. Están las palabras del Señor Jesús. Y lo vamos a leer juntos. Versículos 31 y 32 inicialmente. 2 y 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad. Es bastante conocido este pasaje, ¿no? Dice inicialmente que Jesús se dirigía a los judíos que habían creído en él y les dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Juan también nos dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí sabemos que la palabra del Señor es la verdad. No hay nada que sea verdad fuera de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Y la pregunta que creo debemos hacernos acá es de esta segunda parte. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Y nos gusta esa palabra, ¿no? Creo que la palabra esclavitud sería la contraria. Y a nadie le gusta, tiene una connotación mala. Pero la pregunta para nosotros es: la verdad nos hará libres, ¿pero libres de qué? Y no sé qué es lo primero que viene a nuestra mente. Sí, nos gusta la libertad, es real, pero ¿de qué nos ha hecho libres? Por eso es necesario que leamos un poquito más y leamos los versículos 33 al 36 y vamos a poder entender un poco mejor. Vamos a leer juntos. 2 y 3. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos ha librado el Señor Jesús entonces? De la esclavitud del pecado. Y eso es bien importante que logremos entender. Le respondieron estos judíos, dice el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y eso sabemos que era absolutamente falso, ¿no? Por toda la historia que tuvo el pueblo judío. Inclusive acá estaban bajo el yugo del imperio romano, pero se atrevieron a responder así. Por eso Jesús les dice en el 34, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo está con mayúscula, ¿verdad? Es Jesús, Él es el quien liberta, seréis verdaderamente libres. Y eso es algo que nos debe alentar y reconfortar. Seremos verdaderamente libres por Cristo y su palabra. Y algo que no sé si la mayoría lo ha escuchado, pero me venía a la mente para entender esto. A las personas que están encarceladas se les llama personas que están privadas de libertad. Y en El Salvador, por ejemplo, veía un documental, un video, y era uno de los países, o el país más inseguro que tenía nuestro planeta, porque tenían unas tasas de muerte
y la criminalidad era terrible en este país, que por cada 100.000 habitantes 103 morían. O en otras palabras, cada día morían 15 personas asesinadas. La inseguridad era terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque este país estaba dominada por pandillas o maras, como se denominaba en este lugar, que mataban, si podríamos decirlo así, por gusto. Si una persona que no era del barrio visitaba o pasaba por otro lugar, los agarraban y los asesinaban, y de las formas más crueles. Quizás una de las más conocidas era que a unas personas las agarraron, las pusieron boca abajo por nada más ser de otro territorio y las mataron vivas a machetazos. Terribles los hechos que sucedían, y era el pan de cada día. Pero el gobierno que actualmente está en El Salvador hizo que se crearan unas cárceles donde estas personas van a pagar por sus delitos, pero es terrible comprender todo esto. Estas personas acumulaban 60, 80, 140 años de condena. El récord tenía 1.400 años por todos los crímenes que habrían cometido. Y estos reportajes muestran que cuando ingresan a estas cárceles, estas personas que están evidentemente privadas de libertad, solo están en sus celdas, en camarotes metálicos de hasta 4 pisos, no tienen camas, no tienen frazadas, no tienen almohadas, están todos ahí. Y lo que el reportaje dice es que al pasar por ahí hay muchas personas que no superan o apenas superan los 20 años. Y dicen, lastimosamente las personas que están acá por las condenas que tienen, van a pasar el resto de sus vidas acá y van a morir. Tienen esas sentencias, tienen de por vida la privación de libertad. Y es terrible porque están ahí, están encerrados, la luz no se apaga las 24 horas del día y solo tienen media horita para salir de esas celdas y hacer ciertos ejercicios, y nunca van a salir de ese lugar, nunca más. Eso trajo debates controversiales sobre algunos derechos que quizás se han violado, no sé, pero ese es otro asunto. Y lo que me ponía a pensar con todo esto, hermanos, es que estas personas están pagando por lo que hicieron, es verdad. Es justo que paguen porque hicieron atrocidades. Pero también me ponía a pensar en esto y decía, estas personas nunca más van a ser libres. Nunca más van a poder salir de ese lugar. Y al final del reportaje también había algo que me había impactado, es que le permiten hacer la entrevista a una persona y dice, ¿de qué te ha servido estar todo este tiempo acá? Y esta persona responde, me ha servido de mucho porque he comprendido que estoy pagando por mis errores, pero he recibido a Cristo en mi corazón y ahora soy cristiano. Y aunque estoy aquí pagando y me voy a pasar mi vida acá, pero tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, y la persona que hace el reportaje dice, bueno, solo Él sabrá si su arrepentimiento es genuino, quién sabe si sale va a volver a hacer lo mismo. Pero nosotros sabemos que si verdaderamente Cristo está en nosotros, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios promete por medio de Cristo en nosotros, y eso es una realidad porque está en la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Que su palabra es verdad, y en su palabra y por su palabra nosotros somos libres del pecado. Y hay una sentencia, como para estas personas hay una sentencia para que paguen de sus pecados, para toda la humanidad nosotros también tenemos una sentencia. Romanos 3:23, pasaje bastante conocido, justamente nos dice eso. Y si lo vamos a leer, encontramos que nos dice esto, la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, ¿y cuál es la sentencia? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una sentencia para toda la humanidad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos, un poquito más adelante, también el versículo 23 del capítulo 6, complementa esto acerca de esta sentencia y menciona lo siguiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, por eso me ponía a pensar en estas personas. Nunca más ellos van a poder ser libres. Nunca más físicamente van a poder ser libres. Pero, como dice este verso 23, la paga del pecado es muerte. Tenemos esa sentencia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa unión con Cristo que tenemos nosotros nos permite ser libres. Sí hay consecuencias del pecado, es verdad, pero en Cristo tenemos esa libertad porque Él nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, y Él, por medio de Cristo, nosotros somos libres. Entonces, quiero desarrollar esto, hermanos, en 3 puntos importantes. El primero es, ¿quién nos trae libertad? La respuesta ya la sabemos, pero vamos a desarrollar un poco. La segunda parte es saber y entender de qué nos ha librado el Señor. Y la tercera va a ser, ¿para qué nos sirve esa libertad? Entonces veamos lo que dice Lucas capítulo 4, entendiendo este primer punto, al cual nos dice quién nos trae libertad. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Vamos a leer juntos, hermanos. En esta porción Jesús estaba hablando y estaban leyendo justamente un pasaje de Isaías, de las profecías de Isaías. Entonces vamos a leer juntos el capítulo 4, versículos 18 hasta el 21. Lo vamos a leer juntos. 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, que hasta ahí inicialmente, hermanos, qué impactante es esto. Jesús estaba hablando y en aquel tiempo no tenían, como ahora nosotros tenemos en estas hojas, toda la palabra del Señor. Estaban por libros, tenían los rollos, y el Señor recuerda las palabras que estaban escritas en Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas eran profecías acerca de Cristo y Cristo las estaba leyendo. Y dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A pregonar qué cosa? Libertad, ahí está esta palabra. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. El 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús estaba hablando, había desenrollado este libro, y el verso 21 les dice esto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impactante. El Señor mismo les estaba diciendo, todas estas profecías que hablaban acerca de mí se está cumpliendo en mí delante de ustedes. Y Él prometía esto, no me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, Cristo es quien nos da esa libertad.
Y esas son las buenas noticias de la palabra del Señor. Gálatas 5:1 nos aclara un poco más a través de Pablo esto que estamos observando y lo vamos a leer, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Hemos visto que ¿quién es el que nos trae la libertad? Es Cristo. ¿Qué dice este versículo? Lo leemos juntos, 2 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es un llamado, ¿no? Y una ordenanza. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres? De la esclavitud del pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, recuerden que Cristo los ha liberado del pecado. Entonces vivan sus vidas como tal. No estén viviendo pecaminosamente. Y eso es lo que nos recuerda acá. Pero esto nos afirma y nos recuerda una vez más que debemos estar pues firmes en la libertad con que ¿quién nos hizo libres? Nos hizo Cristo libres. Y eso es lo que estamos viendo en este primer punto. Esta misma idea también nos recuerda que esta libertad fue pagada por un alto precio. Si bien los presos, las personas que están en la cárcel, hay algunos que de acuerdo a lo que hayan hecho pueden pagar una fianza, pero hay otros que quizás no. Pero nosotros si hemos sido hechos libres, es porque alguien pagó por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos habla de esto. Y vamos a recordar estos pasajes. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 18 y 19. Lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿hay un precio más alto que se pueda pagar por nuestra libertad? Pues no. Sabiendo que nosotros hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de quién dice, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el cumplimiento perfecto de la palabra del Señor. Ya no es simplemente un animalito que no tenía que tener defecto, es el Cordero de Dios. Por eso las palabras de Juan cuando veía venir a Cristo, eso está en Juan 1:29, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba en Cristo cumpliéndose todo el plan perfecto de Dios. Y esas palabras nos impactan, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borra toda esa sentencia. Entonces, en esta primera parte, hermanos, vemos que es Cristo que ha hecho esa obra en nosotros, que es Él quien nos trae libertad. Y ahora quiero que veamos la segunda parte, y es de saber de qué nos ha liberado. Hemos respondido inicialmente, ¿no? En el Evangelio de Juan hemos leído de qué es lo primero que nos ha liberado, de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice Romanos 6, versículos 17 y 18? Vayamos a esta porción. Muchas veces damos por hecho, ¿no?, de que Cristo sí nos ha
liberado del pecado y todas estas cosas, pero hermanos, la sentencia del Señor hacia nuestras vidas era terrible. La paga del pecado es muerte y estábamos condenados eternamente, pero sin mérito alguno, sin haberlo merecido. Por amor, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y recordar eso nos debe motivar a lo que vamos a ver después, pero es a vivir una vida que le agrada a Dios. Romanos 6, 17 y 18. Lo leemos juntos, por favor. Capítulo 6 de Romanos, versículos 17 al 18. 2 y 3. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, qué importante es esto. Y si pueden leer en sus casas Romanos, especialmente el capítulo 6, 7 hasta el 8, van a poder entender mucho mejor todas las riquezas de lo que Cristo hizo por nosotros y qué implica eso para nuestras vidas. Acá dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué vinimos a hacer? Siervos de la justicia. Hay una consecuencia en todo esto. Pasamos de ser esclavos de algo, somos libres, pero como en muchas paradojas que hay en la Biblia, somos, en otras palabras, dejamos de ser esclavos para ser esclavos, pero de Cristo. Sé que esa palabra esclavos no suena muy bien, pero realmente cuando habla de la palabra siervo, está hablando de ser esclavo. Es esa palabra en griego que es doulos. Y ser esclavos de Cristo es algo que nos debe alegrar en realidad, porque un esclavo solo obedece a lo que dice su amo y está plenamente a su servicio. Y si nosotros somos siervos o esclavos de Cristo, pues es algo que nos debe llenar de gozo más bien. Si pasamos de ser esclavos del pecado a siervos, esclavos de Cristo, es algo que nos debe llenar de gozo. Por eso el verso 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nos libró de ser esclavos del pecado. Este primer punto. Un poquito más adelante en Romanos 8, versículos 1 y 2. Nos habla también de otra libertad. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, estos presos que están pagando sus condenas, ¿cuánta alegría tendrían si alguien les dijese, no, yo he pagado por ti y ahora tú eres libre? Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para nosotros. Sí teníamos una sentencia, pero Cristo pagó por nosotros y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿de qué me ha librado? De la ley. Nos ha librado acá, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Sin la gracia, la ley nos traía eso, nos traía muerte. Y Cristo nos ha librado justamente de esto. Y comprenderlo nos llena de gozo. Un poquito más atrás, Romanos 7,
capítulo 7, versículos 5 al 6, nos aclara un poquito esta porción, la figura que nos está mostrando aquí Pablo. Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice que nos ha librado de la ley, del pecado y la muerte. Ahora, ¿qué dice esta porción? Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. 2 y 3. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nos ha librado de esa sentencia, ¿no? de la ley que nos traía muerte. Y es por eso que hemos visto que nos ha librado del pecado. Pero también aquí dice que nos ha librado de esa ley que nos mostraba la muerte. ¿Y qué dice Romanos 10:4? Un poquito más adelante hay varios pasajes que están en Romanos que estamos leyendo. Y si hemos visto que Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, hemos visto que Él nos libra también de esta ley que era contraria a nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente, lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando Cristo les estaba diciendo, recordando ese pasaje de Isaías, que estaban viendo el cumplimiento de todo eso en Él, es justamente esto también, porque el fin de la ley es Cristo. En Cristo está el cumplimiento de toda la ley. Ninguno de nosotros podría haber cumplido la ley para salvar sus almas. Pero sí hubo una persona, que es Dios mismo hecho carne, es Cristo, que es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, quien vivió esa vida cumpliendo esta ley, porque el fin de la ley es Cristo. En Él se termina todo, en Él está consumado. Esas palabras que dice, ¿no? Consumado es cuando murió en la cruz. Estaba cumpliendo todo para justicia a todo aquel que cree. El requisito para nosotros es creer. Ahí está la fe, creer verdaderamente, de corazón. Nos ha librado de todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 21, los versículos 6 al 8. Si bien por la desobediencia, hermanos, nosotros, mientras estamos en esta tierra, sí nuestro cuerpo muere, ¿no? Hemos visto ya a tantas personas que van partiendo. Esa es una consecuencia de la desobediencia. Pero ¿qué dice Apocalipsis 21, versículos 6 al 8? Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, si bien algunos de nosotros conoceremos la muerte si es que Cristo no viene antes, pero Él nos ha librado también de la muerte segunda. Tenemos la vida eterna. Por eso dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Esa es la condenación eterna. El requisito, como estaba antes, es creer. El verso 6, por eso dice, me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Por eso es que le agradecemos tanto al Señor, que por fe, simplemente, por su gracia y misericordia, alcanzamos su salvación. Bueno, nos ha ido librando de todas estas cosas, como les decía, hermanos, hay varios pasajes que nos hablan de esto. Vayamos a 1 Tesalonicenses también. Y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 10. Y aquí también nos habla de algo que nos ha librado. Todo está relacionado, pero quiero que recordemos y leamos estas porciones. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, 2 y 3. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. Hermanos, todos estos son motivos, ¿para qué? Para que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Nos ha librado de tantas cosas, y aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, porque Cristo al resucitar venció al que tenía el imperio de la muerte. Y es por eso que si bien nosotros conoceremos quizás la muerte física, pero el Señor nos va a resucitar para que estemos un día con Él. Y todos vamos a estar un día con el Señor. Entonces, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra también de eso. Un poquito más atrás, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Escuchamos siempre que tenemos, que debemos andar de victoria en victoria, ¿no? Hay luchas que tenemos en esta tierra, es verdad. ¿Qué nos dice esta porción? Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo leemos juntos, 2 y 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, nos ha librado de todo ese mundo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y dónde nos puso? Nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre. De esto que ya hemos hablado, es el precio que ha pagado. Tenemos el perdón de pecados. Recordar todas estas cosas, hermanos, nos habla justamente de que tenemos demasiados motivos para agradecer al Señor. Hay una lista tal vez larga, pero el último punto que quisiera hablar acerca de las cosas de las cuales Cristo nos ha librado está en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer juntos, 2 y 3. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, nos ha librado de tantas cosas, ¿no? Todas están relacionadas. Nos ha librado del pecado, de ser esclavos del pecado. Nos ha librado de la ley, de la muerte, de la ira venidera. De tantas cosas nos ha librado el Señor, del poder de las tinieblas. Pero aquí dice también que nos ha librado del presente siglo malo. Es decir, de las cosas de este mundo, de este sistema en el que vivimos.
Por eso es que quizás ahí debemos ponernos a pensar y reflexionar nosotros de en realidad cómo estamos viviendo, ¿no? Si nos ha librado de todas esas cosas, es verdaderamente nosotros que estamos viviendo acorde a lo que dice la palabra que realmente somos. Eso es lo que debemos responder, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hemos visto entonces, hermanos, todo esto, ¿no? ¿Quién nos ha librado? Es Cristo. ¿De qué cosas nos ha librado? Eso es lo que acabamos de ver. Y el último punto que les quiero compartir es, ¿para qué tenemos ahora esta libertad? Hay varias alabanzas que se cantan, ¿no? Acerca de la libertad, que somos libres para danzar, para cantar, para alabar al Señor. Pero vamos a ver unos pequeños puntos en los cuales vamos a ver ese propósito por el cual somos libres. Estamos en Gálatas capítulo 1, vayamos al capítulo 5, al versículo 13. Y aquí es algo muy claro para no confundir las cosas. Somos libres, hemos sido específicamente liberados de la esclavitud del pecado y de todo lo que hemos visto. Es por eso que dice esta porción así, lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es bastante claro este pasaje, ¿no? Vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. ¿Ven todo lo que Cristo ha hecho por ustedes? Cristo murió y resucitó para darnos esa libertad. Solamente dice que no lo interpreten mal. No piensen que esa libertad es ocasión para pecar. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En todo caso, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está uno de esos propósitos, hermanos. ¿Para qué hemos sido liberados de esta esclavitud? Es para que sirvamos por amor los unos a los otros. Ese es uno de los propósitos por los cuales hemos sido hechos libres, para servirnos unos a otros en amor. Y ese es el requisito, en amor, porque sin amor no vamos a poder hacer nada. O podemos hacer muchas cosas, pero simplemente de apariencia. Pero debe ser con amor. Si hacemos algo, siempre debe estar hecho con amor. Si no, de nada sirve. Por eso esta idea también se refuerza en 1 de Pedro 2, 15 al 16. Vayamos a esta porción, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a leer juntos también esta porción, 2 y 3. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está hablando de nuestro testimonio, de nuestro fruto. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien, que des buen testimonio, que des buen fruto, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y saben, hermanos, esto es algo que con bastante frecuencia se escucha, y sé que cada uno de nosotros quizás hasta nos los dijeron, cuando les queremos compartir a otras personas sobre el Evangelio, muchas veces salta esto de decir, ¿no? ¿Para qué ser cristiano?
Si yo conozco esos cristianos que son así, 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 para ser esa clase de persona, yo prefiero no ser cristiano porque son unos hipócritas. Eso es lo que muchos dicen. Y por eso es que aquí podemos ver que esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo el bien, que demos siempre buen testimonio, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, miren que menciona esto, ¿no? Como libres, o sea, ustedes ya no son esclavos del pecado. Actúen de esa misma manera. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siervos de Dios. Esa idea, hermanos, parece que no sonara bien, pero si somos esclavos de Cristo, esclavos de Dios, Él es nuestro amo y le vamos a obedecer y le vamos a servir. Y así debemos conducirnos. Ese es el propósito también, ser esclavos de Cristo, esclavos, siervos de Dios, servirle. Ese es un propósito por el cual hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y para dar buen testimonio también. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22. Aquí acabamos de ver que hemos sido hechos libres para servir en amor a nuestros hermanos. Hemos sido hechos libres para servir a Cristo, servir a Dios y dar buen testimonio. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22, lo vamos a leer también. 2 y 3. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y lo que acabamos de leer antes, el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la vida pasada cuando éramos, dice, esclavos del pecado, ¿qué fruto teníamos? Era para muerte. El verso 21 dice, pero ¿qué fruto teníais para aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, y aquí está el propósito, que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos, otra vez esta palabra, siervos de Dios, estamos a su servicio. Tenemos por vuestro fruto, ya no ese fruto de antes que nos llevaba a la muerte, sino ahora tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosas? La santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, esto nos aclara el panorama y nos muestra que esa vida que Cristo nos ha regalado, esa libertad que Él nos ha dado, nos debe llevar a vivir una vida de santidad. Y el fin de todo eso es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé, hermanos, que día a día, mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo en el cual aún convivimos con sus deseos y sus pasiones, tenemos esas luchas. Pero es necesario que nos alimentemos espiritualmente para vencer todo eso. Si nos llenamos mucho más de la palabra del Señor, si estamos nutridos espiritualmente, pues vamos a estar firmes y vamos a recordar todas estas cosas que Cristo hizo por nosotros y vamos a vencer, porque como hemos leído antes, Cristo nos ha librado de todas esas cosas. Por eso es que tenemos victoria en Él. Y para terminar, quiero que leamos Hebreos capítulo 10, los versículos 29
19 al 25. Y esta libertad, hermanos, nos permite estar en un lugar que antes estaba prohibido para nosotros, que es tener libertad para estar en el lugar santísimo, delante del Señor. Ya no hay barrera que nos impida estar en esa comunión íntima con el Señor. Cristo, en su muerte, si recordamos que en su muerte se había roto ese velo de separación que existía, hoy tenemos un libre acceso, y esa libertad que hoy tenemos nos permite acceder justamente con libertad delante de Él, y que tiene otras implicaciones más que vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esta libertad que Cristo nos ha dado nos permite estar en ese lugar el cual era prohibido para nosotros antes. Tenemos esa libertad. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice el verso 22. ¿Con qué propósito? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, esto lo hizo Cristo por nosotros, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué debemos hacer? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa libertad que tenemos debe producir eso en nosotros, que en la congregación, con nuestros hermanos, nos estimulemos a esto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque, hermanos, en la vida diaria pasan muchas cosas. Se presentan situaciones en las que debemos tomar decisiones. Si pedimos consejos a personas que son del mundo, vamos a obrar mal. Si alguien nos hace daño, vamos a querer pagar mal por mal. Pero dice acá que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, por eso es tan bueno que estemos reunidos acá para justamente cumplir con lo que el Señor nos ha demandado. Él ha cumplido su obra perfecta en nosotros, pero ahora también está en nosotros retribuir al Señor por gratitud todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi